la zona cero. Aquí está nuestra veterana Zona Cero, nuestro querido monográfico, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que esta noche vienen dispuestos a poner de moda una palabreja. Ya están en racha, ya están en línea y quieren seguir buscando vetas nuevas. Y desde luego que lo que os van a proponer esta noche, yo diría que es asombroso, cuando menos asombroso. No por conocido, porque ya hemos hablado muchas veces de esto que hablamos de los OPAR, de los objetos fuera de lugar y de tiempo, pero es que esta noche vamos a dar una nueva variante. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Fenomenal. ¿Y tú, Carlos Canales, cómo estás? Pues muy bien. Ya ha llegado la primavera y estáis más cómodos, ¿no? Y con alergia. Ah, ¿tú tienes alergia? Comodísimo estoy. ¿Tienes algún polen de hace 2000 años introducido? Sí, debe ser eso. Me está afectando. Un OPAR. Probablemente. Un OPAR. Bueno, pues Jesús Callejo me decía el otro día, oye, ¿por qué no hablamos de Paleoseti? Digo, ¿lo qué? Bueno, vamos a ver si podemos contar algo sobre este nuevo término. ¿Se puede decir nuevo término, Jesús? Sí, es un nuevo término, porque realmente tiene una antigüedad pues relativamente reciente, ¿no? Dentro de lo que podemos llamar reciente. De los años 80, en concreto de 1989, y acuñado además por un científico ruso. O sea, tan solo 12 años tiene. 12 años, sí. Lo que pasa es que se puede decir que vamos a hablar de dos palabras raras, tanto paleoseti como astroarqueología. No es lo mismo, pero por caminos diferentes nos llegan a las mismas conclusiones. Por lo menos algunos investigadores han querido que lleguemos a las mismas conclusiones, que es en definitiva esa huella, esa presencia de civilizaciones muy desarrolladas, muy inteligentes, supuestamente extraterrestres, que estuvieron en el pasado de nuestro planeta dejando sus vestigios, sus huellas, y algunos palosetianos, por utilizar el tecnologismo, se han encargado de desenterrar, de hacer un catálogo y de demostrarnos, yo diría mejor mostrarnos, porque todavía la demostración estamos lejos, que realmente esa presencia supuestamente extraterrestre ha estado aquí, en este planeta, y en distintas culturas. A ver, Carlos, entonces, ¿qué diferencias, qué matices podemos observar en estas dos palabrejas compuestas? Bueno, Jesús acaba de definir ya lo que es Paleosetis y la frase que acuñó Vladimir Avinsky. En tanto que la astroarqueología lo que pretendería, que en principio sería una rama de la arqueología, que lo que busca es la datación de antiguos monumentos a través de la posición que ocuparían las estrellas en el momento en que fueron edificados, y que de esa manera permitiría datar con mucha más precisión la antigüedad de un edificio o de una construcción. En tanto que un elemento experimental, las dos buscan objetos, es decir, buscan pruebas. Eso me llama mucho la atención a mí en el caso de Avinsky, porque Avinsky no se le puede acusar de científico. Avinsky cree en la ciencia, y de hecho él no elimina los protocolos científicos en absoluto. Simplemente considera que tendrá éxito cuando lo pueda demostrar de una manera palmaria. O dicho de una manera clara, para que todo el mundo lo entienda. Avinsky busca objetos. Objetos. Claro, si demostrar, bueno, oiga, usted dice que no, pues mira, aquí tengo esto. Hombre, lo que realmente busca es la prueba sólida, claro, un objeto, a poder ser artefactos, ¿no?, que demuestren que nuestro planeta fue visitado en la antigüedad por una antigua civilización extraterrestre. Y bueno, de ahí viene, porque, bueno, ¿de dónde viene Paleoseti? Lo de SETI sí que lo conocen muchos de nuestros oyentes, ¿no? La búsqueda de inteligencia extraterrestre. De hecho, incluso hay un programa de ordenador para, desde casa, intentar buscar estos vestigios de vida extraterrestre, pero en el espacio, SETI. Y paleo, que es el pasado, paleoantropología, etcétera, etcétera, es lo que nos estaría definiendo esa palabra compuesta que tú decías, que sería la búsqueda de inteligencia extraterrestre, pero en el pasado terrestre, ¿no? El amiguete von Daniken sería entonces... No sería un paleosetiano, ¿no? Sí. Este hombre es anterior, sí, pero sí sería uno de los que dio un espaldarazo casi definitivo a la astroarqueología. Hasta ese momento era, como bien ha dicho Carlos, una rama científica, pero Daniken y sus amiguetes, ahí estamos hablando de Charrús, de Colosimo, pues se encargaron de darle esa vertiente fantástica, porque realmente estamos hablando de ese realismo fantástico que también puso de moda Louis Pauwels y Jacques Bergier, y referido un poco a su teoría base, que era que como hubo extraterrestres y parten de esta premisa, pues cualquier descubrimiento arqueológico encuadraba perfectamente en sus teorías. Y por eso la astroarqueología a ellos les vino muy bien para enfundarse, ¿no?, un poco ese carácter científico a todas las teorías a veces demenciales que estaban proponiendo. Y sabes que ellos fueron uno de los fundadores, ¿no?, de la Sociedad de los Antiguos Astronautas, que se fundó en 1973 por un abogado, no por ellos, como mucha gente cree que fue por Daniken, sino por Jen Phillips, y que en 1999 dejó de funcionar. Bueno, pues la que continúa esa investigación de búsqueda de inteligencia extraterrestre en el pasado, ya no es esta Sociedad de Antiguos Astronautas, sino que es la AASRA, más o menos, sería la Arqueología Astronáutica y SETI, que es la Asociación
de búsqueda de pues de estas ramas, ¿no? De estas materias, que en inglés sería la Ra, y queda muy bien, está sentada en Ítaca, en el estado de Nueva York, y que ahí está, pues recogiendo un poco el testigo de esa casi mítica ya sociedad de antiguos astronautas, que ya solo el nombre pues indicaba bastante. Hombre, no está mal que está sentada en un lugar llamado Ítaca, ¿no? Iba a decir que me he equivocado, claro, tantas palabrejas. Sí. La astroarqueología es lo que ha citado Jesús, es decir, la búsqueda de vida extraterrestre en la antigüedad. En tanto que la arqueoastronomía es la datación de los antiguos monumentos según la orientación de los astros. Sí, o sea, tenemos 3 palabras. Ya tenemos la cabeza, Carlos, llena de palabras, así que vamos a algún ejemplo muy gráfico para ¿De nuestros cuál? oyentes. ¿De cuál? ¿Cuál prefieres empezar? Vamos a Paleosetti, que es la que más me ha llamado la atención. A ver. Paleosetti, bueno, aquí yo sí voy a hablar de Däniken porque me apetece, ¿bien? Porque el tío tiene el mérito de que yo le leí cuando era un niño, supongo que tú también. Sí, amigo. Nos gustó mucho, nos gustaría probablemente muchísimo. Con todos los errores que puede tener, la verdad es que Däniken junto con Colosimo... Y los ha tenido, ¿eh? Claro que los ha tenido, pero fueron... y gordísimos, o sea, si queréis. Pero fueron los que iniciaron el interés de muchos de los que estamos aquí por estos temas, por lo menos es mi caso. Eso es verdad. Yo lo cierto es que yo me acerqué a ello a través de Däniken y de Peter Colosimo. Peter Colosimo, que curiosamente en la colección que editaba, me parece que de Plaza y Janés, sí aparecía como realismo fantástico. Es decir, ahí sí le clasificaban en la posición exacta. En tanto que Däniken vendió tantísimo que se creó él propiamente su propia línea, por decirlo de una manera. Bueno, pues ahí tendríamos un caso de los que para mí es absolutamente erróneo, pero que siendo absolutamente erróneo según mi creencia, no deja de ser atractivo y formaría parte de esto. Por ejemplo, el intento que tuvo fallido de demostrar que las pistas de Nazca eran aeropuertos orientados a naves espaciales. Bueno, pero rectificó después. Claro, rectificaría, pero eso sería un intento de lo que acaba de citar Jesús. Sin intentar demostrar que una determinada acción humana o un determinado objeto o algo que se encuentra no fue en realidad construido por civilizaciones prehistóricas primitivas, sino que hubo influencia de una civilización superior. Bien fuera extraterrestre, de una civilización terrestre de alta tecnología, que sería el caso que hablamos otro día de los vimanas. Sí. Porque ahí no sería cuestionar o no si los dioses eran extraterrestres o eran una civilización tecnológica humana, sino de dónde habían utilizado esa tecnología. ¿Cuál sería el objetivo último? Bueno, el primero, obviamente, intentar reconstruir una máquina, que eso es lo que parece que están. ¿Cuál sería el final, lo que buscaría Minsky? Pues intentar, como dijo su otro día, encontrar un vimana. De Nazca eso es muy interesante además, porque de tanta confusión a lo mejor sabe una pista. Mira, podemos poner un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención, es un ejemplo bastante actual y que en parte podríamos entender desde nuestro punto de vista occidental, pues lo que para una cultura primitiva podría ser la presencia de sus dioses instructores o civilizadores. Y es hablar de los cultos cargo. Otra palabreja. Vamos a la Polinesia. Pero sí, nos vamos a la Polinesia, pero sí me parece muy representativo por eso, porque estamos hablando de un ejemplo de la primavera de 1945 en Nueva Guinea, donde las tropas norteamericanas desembarcaron y bueno, pues casi hay medio millón de personas fueron transitando por allí, sobre todo por la localidad Hollandia, que no hay que confundir con Holanda, que bueno, pues, llena de papúas, pues este pueblo veía a todos estos seres del occidente pues como muy extraños, con sus ropajes, con sus aviones, y además les dejaban regalos, objetos, ese cargo que aparecía inscrito en los en esos bultos, ¿no? Pues repletos de cosas que a ellos les interesaba, y que mientras eso duraba, pues perfectamente, y pensaban pues directamente que estos seres no procedían de su cultura, de su mundo, pero bienvenidos eran desde el punto de vista, bueno, desde el momento en que les estaban dejando pues este tipo de ofrendas. Claro. ¿Qué ocurre? Cuando se rinde Japón, por cierto, un país de los que los papúas ni siquiera han había oído hablar, pues ese tránsito de personas y de aviones pues deja de ser tan efectivo y se empiezan a alargar. Y al alargarse, este culto cargo, es decir, estos objetos caídos del cielo, de estos aviones de los norteamericanos, pues empieza a desaparecer. Y ellos no se resignan ante esta situación cuando habían tenido épocas más prósperas y empiezan a hacer todo lo posible para que este culto cargo, esta especie de religión que ellos habían creado, pues se siguiera produciendo y por supuesto diera sus frutos. Recordar aquel maná, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacer aviones, en fin, a su imagen y semejanza, como ellos entendían crear el avión, con palos, con hojas, con todo tipo de cosas que podían encontrar en la isla, hacer sus pistas para que también esos aviones pudieran aterrizar algún día y les dejaran estos cargos, estos cajones llenos de sorpresas, y ahí se genera, hace nada, desde el año 1945, toda una religión que para ellos
era tan real como propiciar con estos objetos, con estas invocaciones y con estos cultos, la llegada de sus dioses. Para ellos sus dioses eran las tropas norteamericanas. Bueno, se sabe que esto en el siglo pasado, en el siglo XIX, también ocurría con otros pueblos totalmente diferenciados, separados y aislados de lo que es la civilización. Y esa referencia a invocar el favor de los dioses, que antes se utilizaban los sacrificios humanos, no lo olvidemos, para que siguieran teniéndoles a su favor, siguieran teniéndoles de su parte. Y claro, cuando hablamos de eso, hablamos de todas las facetas que puede albergar toda una cultura de tradición como es los papúas, desde el punto de vista sociológico, religioso, animista, de agricultura, de todo. Cuando desaparecen, entonces surge eso que se debe llamar el culto cargo, que ni más ni menos es propiciar, ya digo, la llegada otra vez de estas tropas norteamericanas. Sigamos dando ejemplos. Entonces, si hablamos de astroarqueología, debemos fijarnos, por ejemplo, en un pueblo como son los Dogones. Hombre, claro, no sé, yo pregunto. Ya tocan los Dogones. Sí, la verdad es que en líneas generales la astroarqueología ha nacido de indicios, ha nacido del encuentro cada vez más amplio y más intenso de pruebas que no encajaban con lo que era la historia oficial de la antigüedad del género humano. O sea, cuando un Dogón dice, de aquella estrella vinieron mis padres. Claro, pues es Asirio, con Asirio B, bueno, el tema que conoce también Jesús y que no dejaré hablar. Yo voy a contar un caso que es uno de los prototípicos, porque vamos a ir contando así, de uno en uno, para que la gente también pueda ir viendo cómo se ha ido formando lo que es el mito, la idea de que de verdad en el pasado alguien recibió enseñanzas de algún tipo de civilización mucho más avanzada, ya fuera de aquí o de fuera, que sería el caso que he pedido especialmente de los dioses de Kimberley. De los dioses de Kimberley porque es uno de los éxitos más notables de la astroarqueología, en el sentido no tanto de la demostración de que existió una especie de raza o de pueblo instructor, como de hasta qué punto las pruebas en las que nadie creía han podido alterar lo que era la concepción básica que tenían los arqueólogos a principios del siglo. Cuando las pinturas, las famosas pinturas de Kimberley, que bueno, para si hay algún oyente que no recuerde cómo son una especie de figuras antropomorfas que parecen tener un cascos y una especie de cabezas grandes con ojos muy saltones, que aparecen dibujadas junto con manos humanas y varios tipos de figuras de la fauna de la época en unas cuevas del noreste de Australia. Durante muchísimo tiempo, cuando fueron descubiertas, se pensó que se trataba de dibujos pluviales, referente a dioses de la lluvia, o de que apoyaban a las cosechas y a la enseñanza de las nuevas generaciones, y que fueron hechas pues hace unos 5.000 años. Sin embargo, la verdad es que la visión de los dioses de Kimberley, entre comillas dioses, es impactante de verdad. Es decir, cuando se empiezan a poner de moda las teorías astroarqueológicas en los años 70, alguien se dio cuenta que tanto estas figuras como las famosísimas de Kashili en el norte de África, pues tenían un aire extremadamente moderno. La más importante de todas ellas, que desgraciadamente fue destruida en 1942, es tan impactante que bueno, es todo un icono de lo que es la mitología australiana de la posible contacto con seres de otros mundos. Es pura y simplemente la figura aparente de un astronauta. Bueno, claro, eso es difícil de reconocer, pero es mucho más difícil de reconocer en los años 40, cuando esa figura que ahora mismo cualquiera asocia a Armstrong en la Luna no existía. Claro, bueno, el hecho es que, claro, cuando alguien se da cuenta en los años 70 del íntimo parecido que hay entre la ciudad de Kimberley y lo que podría ser un astronauta, surge la duda. ¿Qué datación tienen realmente estas pinturas? ¿Qué parecen indicar? ¿Son posiciones de estrellas las que aparecen colocadas encima de los dibujos? Bueno, realmente el origen y la antigüedad se consiguió demostrar a través ni más ni menos que una técnica de luminiscencia óptica basada en nidos avispas que se habían encontrado. Y es una datación relativamente reciente, porque hace poco se consiguió demostrar que las pinturas tenían 20.000 años de antigüedad. 20.000 años. Pero no solo eso, sino que no había ninguna duda, por los recuerdos famosísimos de los trazos de las canciones, de lo que era la mitología de los aborígenes de la isla, de la gran isla continente, que hacían referencia a dioses instructores. Es decir, a alguien que vino a enseñarles cómo tenían que hacer las cosas. ¿Y quiénes eran los que los enseñaban? Las figuras que aparecen. Entonces, ahora viene la gran duda, pero como dicen muchos expertos en estos temas, hay que ver dos posibilidades. O que fueran el dibujo de la ensoñación, del miedo, de la duda, del terror, del temor, o que simplemente reflejaran la realidad. Yo me quedo con lo segundo. Bueno, fijaos qué visita hemos recibido ahora mismo. Ha llegado Nacho Ares, que viene con su libro de Templos Sagrados de Egipto. Le conocéis, ¿no? ¿Le conocéis? No lo he visto en mi vida. Templos Árabes, ¿no? Pero fíjate que viene con el pijama y todo, ¿eh? O sea, que os he estado antes a escucharos, ya he venido corriendo. ¿Qué tal, Nachete? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fíjate, te vamos a abrir el micrófono. Qué gran visita. Fíjate los amiguetes cómo vienen a vernos. Bueno, pues mañana te toca a ti venir a presentar el libro, ¿eh? Aquí al programa.
Bueno, pues estamos hablando de esto y supongo que también te ha interesado, ¿verdad, Nacho? Hablar de... Fíjate, recuerdo hace 5 o 6 semanas que nos enviaron un micro relato y era un oyente de estos avezados que tenemos, y era un oyente que sabía mucho sobre Egipto. Y en el relato decía, bueno, yo era un estudiante de historia en el siglo XXVI, preparé todo lo que sabía sobre Egipto y me enteré que había una máquina del tiempo, lo estoy resumiendo, me enteré que había una máquina del tiempo, pero solo había un billete de ida. Decidí ir a mi época favorita, que era Egipto. Y allí llegué, pero me encontré con la nada. Solo había un grupo de egipcios primitivos y no sabían nada. Así que, ¿qué queréis que hiciera? Tuve que construir las pirámides. Realmente es sorprendente, ¿no? ¿Verdad? Y por cierto, había dejado un mensaje para la humanidad en una cámara secreta de la Gran Pirámide. Sí, por internet incluso hay un chiste muy parecido, sí, que comenta, bueno, sale dos egipcios en la meseta de Giza y de repente aparece un ovni que trae, bueno, sujetándolo ahí en uno de los lados de la nave, pues una pirámide, ¿no? Así, sí, pendulando y tal. Y le dice un egipcio a otro, de joder, ya era hora de que trajeran el pedido, ¿no? Bueno, ¿qué te parece esto que están comentando Jesús, Carlos y Carlos? ¿Qué te sugiere? Pues la verdad es que es un tema realmente interesante, tanto la arqueoastronomía como la astroarqueología, que son dos tendencias de la arqueología, una más realista que la otra, pues qué duda cabe que en los últimos años, quizás por las reinterpretaciones que se están haciendo de muchos de estos monumentos, pues se está sacando a la luz teorías e hipótesis de trabajo que hace 20, 30 años sorprenderían a más de uno y lo relacionarían directamente con culturas extraterrestres, y ahora poco a poco lo que se está haciendo es abrir un poco la mentalidad de los investigadores y pensar que efectivamente la historia del hombre no es una historia lineal, es decir, que empieza desde un ser prácticamente estúpido hasta nosotros en el siglo XXI, que somos capaces de mandar naves espaciales al exterior, ¿no? Sino que posiblemente pudo haber altos y bajos a lo largo de esa historia, en donde, por circunstancias en un principio desconocidas, pues se pudieran haber alcanzado conocimientos astronómicos que únicamente hemos recuperado miles de años después, ¿no? Hay ejemplos realmente sorprendentes, por ejemplo la cueva de Lascaux en Francia, la famosa sala de los toros. Pues una investigación moderna ha demostrado que los dibujos de algunos de los caballos o toros que hay allí no son simplemente figuraciones animistas o pinturas rupestres de lo más convencional, en donde se intentaba, por medio de la magia, ¿no?, pues recrear esas figuras, esos animales que luego iban a ser capturados, ¿no? Sino que es un plano perfecto de lo que era el cielo del solsticio de verano hace 15 o 20.000 años, ¿no? La verdad es que es realmente sorprendente, y quizás uno de los aspectos más curiosos están las pirámides de la meseta de Giza y su paralelismo con la constelación de Orión. Siempre hay que pensar lo mismo, Jesús. Al parecer aquí hace unos años, no sabemos cuántos, a lo mejor 10.000, ¿verdad? A lo mejor hubo un impulso, ¿no? Un impulso. Claro, fíjate, lo estaba apuntando Nacho. Esa afirmación de que la evolución del hombre es lineal y progresiva no se sostiene. Pero no se sostiene a la vista de los restos arqueológicos que están apareciendo en culturas y civilizaciones del pasado. Y para eso hay que ser amplio. Es decir, cualquier investigador que solo mire más allá de sus narices, pues no le importará ese estudio comparativo, y le importará tres narices que las pirámides de Egipto se relacionen con las pirámides mayas o con las pirámides chinas. Pero el que sí tenga esa visión de conjunto, esa visión del bosque, y además visto desde la plataforma de un halcón, pues entonces cuando verá que las piezas encajan. Y si encajan, quiere decir que las culturas no estaban tan aisladas como se supone, sino que tenían interconexiones entre ellas, y que posiblemente había continentes, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que podían servir de esas comunicaciones o conexiones entre unas culturas y otras distantes, ¿no?, pues de estos océanos. Y si vamos mirando cada vez más datos, nos vamos dando cuenta de que también, como apuntaba, además ese caso que ha puesto Nacho me parece muy bueno, ¿no?, es decir, cómo antiguas representaciones del pasado, que se considera que es la prehistoria más rústica, donde ningún conocimiento humano podía albergarse allí, más que pues la supervivencia pura y dura de matar animales, matar mamuts, intentar cazar a la mujer del vecino, pues dándole un mamporrazo en la cabeza, pues realmente nos están diciendo lo contrario todos estos restos que estamos encontrando, y que todo eso formaría lo que se llama paleosétilo, que podemos llamarlo como nos dé la gana, esos OPAR, esos mapas que se dibujaron
hace tiempo y que aparecen los contornos de la Antártida cuando la Antártida ha sido descubierta en 1818, o esos datos tecnológicos que aparecen en la Biblia y en otros libros sagrados, y esa cantidad de descubrimientos que tienen que ver pues con el descubrimiento, por ejemplo, temprano del aluminio. Bueno, el aluminio se supone que se descubrió en el siglo XIX y no en una tumba china de hace 1600 años, y cosas similares. Vamos poniendo pieza tras pieza, y lo que nos llega a la conclusión es que con independencia de la disciplina científica a la que estemos abocados, lo que nos hace pensar es que realmente nuestra cultura, nuestra civilización y nuestra evolución no ha sido lineal. Por lo menos ha sido... Claro, es que estaba pensando que lo que está cambiando de una manera radical en los últimos años es la amplitud de mira. Carlos, esto lo contamos hace unos siglos y nos aplican la llama, ¿eh? Bueno, pues mucho menos. No lo hubiéramos contado. Por mucho menos. No, la verdad es que una de las grandes ventajas es que por primera vez los investigadores se están abriendo a toda la ciencia. Es decir, este es el contrapunto absoluto a la famosa ley Rivera. Pero tú crees que se abren. Sí, sí se están abriendo. Se están abriendo porque la evidencia es cada día mayor. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, recurre a médicos, por ejemplo, a farmacéuticos, para que estudien las antiguas recetas que se conservan, voy a pasar al caso de Egipto, aquí está aquí Nacho, porque es muy clásico. Si se conocen papiros y inscripciones jeroglíficos que marcan antiguas recetas conocidas por los egipcios hace unos 4000 años. Bueno, muchas de las cosas que parecían tomadas a bromas, y de hecho en el siglo XIX los primeros investigadores, sobre todo alemanes, que toparon con ellas, les pareció, pues bueno, pues más que una chorrada. Fíjate estos egipcios dándose aquí pomada de piel de cocodrilo en los ojos, tal, no sé cuánto. Bueno, parecía de broma. Claro, esto lo parecía en el siglo XIX. Cuando ahora se empieza a dar cuenta la gente que en gran parte lo que están utilizando son antibióticos naturales, descubren que ahí lo que hay es la transmisión de una altísima información a gente que pudiera utilizarla dentro de un entorno que no es necesariamente tecnológico e industrial. Ese es el gran cambio que está dándose ahora. Es decir, ya se sabía, y voy a poner un ejemplo muy conocido, que es Marvin Harris. Cuando Marvin Harris escribe Caníbales y Reyes a finales de los 60, me parece que es, bueno, pues Marvin Harris da a conocer al mundo de manera popular algo que ya se conocía, pero que no se había valorado la importancia real. Y es que la gente de él hace 15, 20 mil años vivía muy bien. Es decir, eran gente de alta estatura, que tenían una buena alimentación, que conservaban todos sus dientes, que no tenían caries, que eran más o menos sanos, que desconocían la guerra. La guerra es un fenómeno que aparece al final del Neolítico. Es decir, es muy reciente en la historia de la humanidad. Si no he dicho la violencia, he dicho la guerra como concepto de lucha organizada. Es decir, la humanidad no vivía especialmente mal. Y parecía tener, Nacho ha puesto el caso de Lascaux, unos conocimientos que estaban orientados a la vida práctica, no a la vida de tecnología industrial, sino a hacer más cómoda la vida de las personas en un entorno rural o natural. Sí, pero aquí la pregunta que se puede hacer el oyente es, bueno, ¿y cómo es posible que se perdieran todos esos conocimientos? Parece que la culpa, Nacho, la tiene la Biblioteca de Alejandría. Ahí se perdió el equivalente a unos 100.000 libros, pero claro, no creo que César tuviera la culpa de todo eso, ¿no? De esa pérdida de conocimientos. No, en absoluto. Lógicamente sí que hubo mucha información en este lugar, y precisamente seguro que en alguno de sus volúmenes estaba explicado con todo lujo de detalles muchos de los enigmas o las cuestiones o los interrogantes que nos planteamos sobre la cultura egipcia, ¿no? Cómo construyeron las pirámides, cómo trabajaban la piedra, por qué llegaron esos conocimientos tan avanzados en todo lo que era la observación astronómica, pero efectivamente hay una especie de bajón muy grande, más o menos orientado hacia lo que es el cambio de nuestra era, que prácticamente en un periodo de tiempo relativamente corto pues se perdió no solamente el significado verdadero de este conocimiento, sino cómo llegaron hasta él y para qué servía, ¿no? ¿Falta un nuevo 1822? ¿Falta una nueva piedra Rosetta? Pues posiblemente sí, o aunque lo más probable es que la tengamos delante de nosotros y no nos estemos dando cuenta de lo que realmente significa cada cosa, ¿no? Antes esbozaba así un poco la teoría de Orión, sí. La relación que hay entre estas pirámides y la constelación. Es un descubrimiento de hace apenas 15 años, y las pirámides llevan ahí 5.000 o más. Sí. Es otro problema, ¿no? Sí. Es quizás un problema de interpretación, de volver a estudiar todos esos, el legado arqueológico de un montón de culturas que siempre ha sido estudiado e investigado desde una única óptica, quizás desde la óptica de la historia, y ningún astrónomo se había acercado precisamente a ver las pirámides de la meseta de Giza, ¿no? Y quizás
Bueno, curiosamente los equipos modernos de arqueología que trabajan no solamente en Egipto, sino en cualquier lugar del planeta, están compuestos por grupos interdisciplinares, a lo mejor 15-20 personas, en donde solamente hay un arqueólogo, ¿no? Que es el, más o menos dirige lo que es la excavación, pero está lleno de ingenieros, químicos, físicos, geólogos, etcétera, un montón de personas que trabajan todas, cada uno en su parcela de investigación, y poco a poco sacan adelante pues una nueva visión del Si te acuerdas, Nacho, cuando hablábamos un día de la diorita, eso es lo que se está abriendo paso. Y llega un momento en que la arqueología práctica se está abriendo camino. Si ya no basta con decir, bueno, no tenemos muy bien idea de por qué los egipcios hacían esculturas con diorita, que es durísima, en vez de utilizar arenisca, que es más fácil. Bueno, pues coges y te pones a hacerlo. Y ya está, y si no te callas. Entonces, ese cambio es esencial. Sí, quiere decir que es que el público, es que es verdad, la gente que compra los libros, incluso quien financia las excavaciones, ya no acepta al que le digan que hacían esculturas de 2 metros con diorita por pasar el rato. Oiga, si alguien hace esculturas con diorita es porque sabe que van a durar mucho más tiempo y que son especialmente difíciles de hacer. Háblanos un poquito de la dureza de la diorita. La diorita es una piedra oscura que tiene una dureza un poco por debajo del diamante, es muy difícil, dureza en sentido de resistencia al rayado, no resistencia al golpe. O sea que yo cojo el escopo y el martillo y no me sale. Pues probablemente harás poca cosa con eso. La verdad es que con todo el tipo de piedras que hay por allí, pues no sabes que esculpir en diorita hace falta ser masoquista y tener ganas de estar 3 generaciones dándole con el cincel así, y sus herramientas de cobre o de bronce. Eso lo que demuestra es que si alguien es capaz de hacer esculturas de tipo realista con diorita, es porque para ellos tiene una cierta utilidad, o no es difícil hacerlo técnicamente, o saben que va a tener una duración en el tiempo mucho mayor que si utilizan eso, arenisca. Bueno, en estos casos, y ese es el gran cambio, como lo que hablaba antes de la medicina, o lo que ha dicho Nacho, de que hay ahora botánicos, paleobotánicos, especialistas en escritura, en jeroglíficos, sí, en arte, en historia, es decir, en todo, geógrafos, matemáticos, gente que sea capaz de interpretar desde cualquier disciplina, desde cualquier punto de vista lo que se están encontrando delante de las narices. Porque es la única manera de tener un conocimiento global. Y es donde están saltando las sorpresas. Entonces, eso ya no se puede sostener en el sentido que se ha intentado mantener hasta hace unos años. Sí, dicho de una manera clara, si la arqueología clásica, la del siglo XIX, se está desmoronando. Entonces, Jesús, parece que hubo otras civilizaciones, pero fueron borradas del mapa. O por lo menos algunos vestigos han quedado, pero muy poquitos. Fueron borradas. Aquí habría que aplicar el famoso mito del diluvio universal. Eso, qué duda cabe, que tuvo que influir, ¿no?, en que estas culturas hayan desaparecido, por lo menos con el esplendor que se supone que tenían. Que por cierto, vaya lección que nos dio Robert Goodman aquí en el programa hace unas fechas con el diluvio universal. ¿Qué tipo? Los distintos diluvios universales. Yo creo que es, de verdad. De los que más Ya puntual, ¿no? de los que más sabe, ¿no?, del diluvio universal, y además ha recogido puntualmente todas las teorías puntualmente, seguro que las tiene colocadas por orden alfabético. No, claro, dicho puntualmente. Antes comentabas algo que me parece sumamente interesante, ¿no? Lanzabas un poco la pregunta de que realmente si ese archivo de los dioses se ha perdido o se puede encontrar en alguna parte del mundo, porque realmente sería el talón de Aquiles, y yo creo que sería la piedra fundamental, ¿no?, para que encaje toda esta estructura, todo este puzzle, si realmente encontráramos ese archivo. Y hay grandes investigadores que están detrás de eso porque piensan que existe este archivo de los dioses. Danique, por supuesto, lo pensaba, y como no, porque cualquier teoría de este matiz, pues él lo aceptaba. ¿No tiene que Danique entró como elefante en cacharrería? Sí, lo de Danique la verdad es que es un personaje muy curioso porque ha hecho mucho bien y mucho mal, pero bueno, eso es lógico cuando se es pionero en algo. Lo que pasa es que este hombre, de muy poca formación científica, lo que ocurre es que cuando ya tienes una teoría predeterminada, como era su caso, y su teoría predeterminada es que los extraterrestres estuvieron aquí en el planeta, y por lo tanto cualquier huella que no encajaba, por lo menos que era molesta para los científicos oficiales, pues él la encajaba perfectamente para su otra teoría, la extraoficial, la heterodoxa. Y eso es lo que te hace cometer grandes errores. Primero, ese desconocimiento científico que tenía de muchísimas disciplinas, él las abarcaba alegremente, lo cual en parte no está mal, pero sí, si quieres fundamentar por lo menos una teoría coherente y no sabes mucho de arqueología, no sabes mucho de, ya no te digo, de magnetismo o de la historia de la humanidad. Y bueno, pues él se hablaba de que antes o después encontraría esta sala de los archivos, esta especie de gran biblioteca de los dioses, donde encontraríamos puntualmente pues las huellas y las pruebas de lo que él ha dicho. Y Graham Hancock, otro de los investigadores para mí más punteros de todo este tema, pues señala que la Gran Pirámide, porque él enfoca uno de los pasos donde él cree que está donde él cree, bueno, pues que está todo el misterio, por lo menos gran parte del misterio se va a ir desvelando poco a poco, es en Egipto, y en concreto en la meseta de Giza, y en concreto en la Gran Pirámide, en la de Keops.
y él piensa que esa gran pirámide es un marcador geodésico. Pero claro, ¿qué marca este marcador geodésico desde su punto de vista? Pues tal vez ese almacén de los dioses al que se refería Däniken, y tal vez pues esos libros ocultos y secretos y sagrados que escribió Thoth, el dios Thoth, y que aparecen en algunos papiros, como el papiro de Muscat, que en algún punto de una cámara secreta de la Gran Pirámide, pues allí se encuentran... Esto, que me corrija si no, Nacho, yo creo que eso lo dijo un filósofo pitagórico del siglo III antes de Jesucristo, contemporáneo de Eratóstenes de Cirene, el que había medido con 40.000 kilómetros el diámetro de la Tierra, que dijo que él conocía de los antiguos sacerdotes egipcios, él era griego, aunque era egipcio, de la existencia de una especie de cámara oculta dentro de la pirámide donde se guardaban los vestigios de lo que él llamaba el almacén de los dioses. Claro, sería el mayor descubrimiento de la humanidad. Que creo que no hemos tocado el vértice, Nacho. El vértice de la pirámide. Jámblico se llama, ¿no? Jámblico. A ver, sí, haznos algún comentario de todo esto. No, quizás habrá que esperar unos años, ¿no? A que de una vez por todas se abra la famosa puertecilla que hay al final del canal sur de ventilación de la Cámara de la Reina, dentro de la Gran Pirámide. Ya estamos desesperados ya con eso, Nacho. Casi 10 años ya va a ser... Pues Gantenbrink debe estar más desesperado todavía, ¿no? ¿no? No ir a Egipto, ¿no? Gantenbrink, ¿no? No le dejan ir, ¿no? Gantenbrink. Sí, sí que ha estado. Ya puede, ya le Sí, sí que es como un hereje. Sí. Y efectivamente, pues es un interrogante que está todavía pendiente, ¿no? de trabajar. ¿Qué puede haber detrás de esa puerta? Pues no lo sabemos. La verdad es que no deja de ser sintomático que, si bien es cierto que poco después de realizarse el descubrimiento del año 94-95, las autoridades egipcias y algunos egiptólogos académicos reconocían y daban voces diciendo que eso no era en absoluto ninguna puerta, que no era más que un bloque de la pirámide, del cierre del pasillo, pues ya en los últimos años, meses, Hawass, el director de la meseta de Giza, reconocía abiertamente que efectivamente eso era una cámara y que dentro puede haber papiros, o sea, textos, o sea, algo... No vamos a hablar la cámara de Thoth del papiro Huéscar, ¿no? Que puede entrar más en lo que es la tradición, leyendas, etcétera, que por otra parte la Esfinge también está plagada de todo ese tipo de leyendas, ¿no? De que si existen o no cámaras subterráneas, pero bueno... Sí, pero yo recuerdo que cuando entrevistamos a mi primo Hawass fue en el año 95 y bueno, nos prometía maravillas. Bueno, maravillas promete día sí día no. Se supone 10.000 visitantes más al año. Claro. Él me reconoció una vez, a mí me da igual lo que digan Robert Bauval y Graham Hancock sobre las teorías de Orió, que sí, bueno, teorías más o menos pseudocientíficas, ¿no? Mientras hablen de Giza bien o mal, la gente va a seguir viniendo aquí y eso es... no deja de ser ingresos turísticos para el país. Yo recuerdo que nuestra querida Sonia Gómez, nuestra corresponsal entonces en el Cairo, pues que ofertamos la entrevista con él, pues estuvo hablando como 4 horas, y bueno, poco más o menos que convocaba a toda la humanidad ahí alrededor de la pirámide, pero claro, pero pago de la entrada, para ver, bueno, es un poco desilusionante, ¿no, Nacho? Pues sí, porque son muchos años, la verdad es que hay lugares incluso que no necesitan muchos, vamos, que no requieren muchos sistemas ni complicaciones arqueológicas ni técnicas para acceder a ellos, como los túneles que hay en la Esfinge. Se sabe que hay o sea, no solamente los estudios geodésicos que se hicieron a comienzos de los años 90, que dan varias cavidades debajo de la pata derecha, que bueno, algunos interpretan como la famosa sala de los archivos que predijo Edgar Cayce en los años 30, sino que hay, por ejemplo, un túnel en la cola, hay otro túnel que sale de la cabeza y otro en el lado izquierdo del león, que están ahí, o sea que cualquiera que se suba a la Esfinge puede entrar y verlo y tal. Y yo incluso he entrado en uno de ellos, el de la cola, y están prácticamente vírgenes, no se han excavado, del de la cola sí, se hizo un pequeño estudio que apareció publicado en una revista de egiptología, pero incluso Mark Lenner, un egiptólogo americano, reconocía que posiblemente al final de ese túnel hubiera algo, pero no se han molestado en trabajar. ¿Para qué? De todas formas vienen ya los turistas solos, o sea, que tampoco vamos a hacer mucho más experimento, no desde que jugamos algo. Y tengamos que cerrar esto. En noviembre de 1997 sí se creyó que se había encontrado esa famosa sala de los archivos que predijo Edgar Cayce, además por una fundación vinculada a Edgar Cayce. Pero acuérdate, Jesús, la que tuvimos montada aquí. Si es que tuvimos unos debates tremendos. Claro, ¿no? Y los que crearán todo esto. Pero es que Zahi Hawass, el director de la meseta de Giza, él se implicó directamente en este descubrimiento, que no era otro que la tumba de Osiris,
Entonces, bueno, se pensaba que tenía que ver con esa sala de los archivos sencillamente por el lugar donde se había descubierto, que era la Esfinge y los pies de la pirámide de Kefren. Entonces, bueno, más o menos coincidía con lo que había hecho Edgar Cayce en los años 30. Se investigó por parte de esta fundación, la Source Foundation, que era, bueno, pues muy vinculada, ¿no?, a todas las teorías de Edgar Cayce, y Zai Hawass pues dijo que nada, y de la China al año siguiente se atribuyó el descubrimiento, si no recuerdo mal, y él dijo que esa tumba de Osiris era un cenotafio, era una falsa tumba, que no albergaba nada, y bueno, y esa tumba de más de 3 metros de longitud, pues para él no era ningún misterio, pero desde luego no se encontró ningún papiro dentro. Entonces, claro, Javier Sierra escribió un artículo sobre... Sí, la tumba de Osiris yo estuve ahí. Además, sí. quería, si Juan me permite, quería lanzar una especie de primicia también, sí. que estos días la editorial Oberon del grupo Anaya publica el último libro de Robert Bauval, que es La Cámara Secreta. Entonces recoge toda la investigación que estamos precisamente comentando en estos minutos sobre no solamente la sala de los archivos, sino la tumba de Osiris, qué puede haber detrás de la cámara descubierta por Gantenbrink, un tocho de 500 páginas, realmente interesante. Bueno, Por cierto, ha traducido, ¿no, Chávez? Y Nacho, ¿tú piensas que bueno de Roberto va a venir por aquí a dejarse ver? Hombre, además él me escribió un email hace un par de días y me dijo que se venía el mes que viene. Pues yo os lo traigo aquí de las orejas, si es necesario. Bueno, pues ya tenemos un adelantado nuestro. De acuerdo, ¿eh? lo tendréis. para que vengáis los dos De acuerdo. a contarnos este libro, porque yo creo que puede ser uno de los grandes lanzamientos, ¿no?, de este año. Pues sí, porque es un tema realmente sugerente que, bueno, que estaba un poco apartado ahí, ¿no?, desde hace, como decía, desde el año 93, y que prácticamente nadie se había dedicado a investigar en fondo, y que, bueno, gracias a los últimos hallazgos como la tumba de Osiris en el año 97, 98, pues la verdad es que ha resurgido otra vez y ha vuelto a la luz. Muy bien, pues bien, nos hemos entrado de una primicia estupenda para los oyentes de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos. Pues muy bien, Nacho, por cierto, vente mañana para presentarnos tu libro, Templos Sagrados de Egipto, que vamos a saborearlo aquí juntitos un rato, ¿de acuerdo? Pero prometo venir vestido en antijamo como está. Hombre, que yo creo que te ha dejado llevar por la emoción, ¿eh? Sí, es que hace mucho que no venía y digo, guau, Claro. hace que un segundo corriendo. Te pone a escuchar La Rosa de los Vientos y mira, enseguida se ha plantado aquí. Pues muchas gracias, Nacho, por la visita y mañana te espero. Ya venga vosotros, hasta mañana. Bueno, Carlos, muchas gracias a ti. Pues nada. Tú que hubieses querido ser extraterrestre en otros tiempos, ¿verdad? Creo que lo fui. Vine aquí con antenitas y empecé a enseñar a la gente cómo cultivar el maíz y esas cosas. Claro, tú fuiste el que dejaste la bombilla por allí, ¿no? Sí, se me coche el súper, no tenía batería. Bueno, Jesús, toma, te voy a regalar yo uno par para que puedas presumir, ¿eh? Qué pena, ya le tengo. Te lo cambio por otro. Como que ya le tienes, pero... Mi mana castra, Pero, ¿no? pero el chino me dijo que era auténtico. Ya, a mí también me dijo lo mismo. Te doy una pila de Bagdad y no veremos más. Que vale para enchufar mi bombilla. Nuestros monográficos zonaceros siempre rigurosos, no exentos de optimismo y de buen humor, ¿verdad? Hombre, que no falte. Que no falte. Bueno, pues el próximo viernes os espero en la tertulia de las 4. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.